soy bartender, pero sí sé preparar un Negroni. En la ciudad donde nací, Génova, estamos acostumbrados a tomar el aperitivo antes del almuerzo y antes de la cena. Uno de los aperitivos que no pueden faltar en esa instancia es seguramente el Negroni, un trago muy tradicional, un trago que tiene casi un siglo de vida y que es parte del elenco estable de la coctelería tradicional. Sin el vermut, este trago no podría existir. Y eso demuestra cuál es la importancia de esta bebida. Y este es el motivo por el cual hoy en el programa vamos a hablar de vermut. Gracias, Pietro. ¿Qué capítulo nos espera hoy? Dedicándole el programa entero a una bebida icónica de nuestra cultura, el querido vermut. Tengo muchas preguntas para hoy. ¿El vermut y el aperitivo son lo mismo? La respuesta, ya te adelanto, es no. Y hoy vas a saber por qué. Y otra más. ¿El sifón se inventó en la Argentina? Ya veremos. Pero en este programa, entre otras cosas, de la mano del gran Pietro, vamos a hacer una minuciosa cata acompañados de un experto en la materia, probando los mejores tragos con vermut de la mano de la mejor bartender del país. Conoceremos los secretos de los mejores vermut artesanales, el origen de esta bebida popular y visitaremos un lugar dedicado al compañero ideal del vermut, el Museo del Sifón. Así que como hay mucho para recorrer, ya mismo acompañamos a Pietro a una cata donde descubriremos las características más relevantes de cada vermut. Amigas y amigos, el vermut es un producto muy versátil. Lo podemos disfrutar en un encuentro con amigos, antes de un asado o durante un asado. Pero hay diferentes maneras de acercarse a él. Una de ellas es la degustación, la cata de los vermut. Y hoy vamos a catar vermuts. Bueno, Julián, fantástico estar acá con vos. No podíamos hacer otra cosa que una cata de vermut. De vermuts. De vermuts. Así es. Es un gran momento para catar vermut porque nuestro país está hoy produciendo muchos vermut de calidad, una nueva generación de productores de vermut, al mismo tiempo que es un país con una tradición inmensa, uno de los países con más tradición de vermut del mundo, después de Italia, por supuesto. ¿Qué tiene que tener un vermut para llamarse vermut? El vermut está dentro de la gran familia de los aperitivos, pero el vermut es el aperitivo que se hace con vino. Según la ley, tiene que tener al menos un 75% de vino, pero casi todos los vermut de alta calidad tienen más presencia de vino. Los otros tres ingredientes de un vermut, aparte del vino, es azúcar o mosto, alcohol, porque es un pequeño agregado de alcohol que se le llama encabezado para llegar a los 17, 18 grados de alcohol. Y, por supuesto, la clave, el corazón de todo vermut, que está en las hierbas, en los compuestos aromáticos o botánicos, que son los que le dan el perfil o el nivel de amargor, el nivel de floralidad o de frescura. Pero la gran diferencia con los otros aperitivos es que tienen base de alcohol, como el Fernet, o como el Campari o el Chinar. Que son vermut. No son vermut, son aperitivos. Muy bien. Son aperitivos porque no tienen vino. Muy bien. Bueno, hablaste de diferentes tipos de vermuts. Así es. Bueno, acá tenemos algunos. Así es. ¿Cómo se degusta? Es importante porque es muy divertido y muy fácil de hacer en la casa. Lo pueden hacer tranquilamente con las 2 o 3 marcas que tengan a mano o que les guste, juntarse con amigos y comparar. Me gusta más este, me gusta más el otro. ¿Qué es la base de eso? Tener la misma copa, porque vas a comparar, si uno tiene un florero y el otro tenés un shot, vas a comparar cosas distintas, entonces igualar el vaso y en el caso del vermut lo vamos a probar primero solo y después solo con hielo, con un pequeño aporte de hielo. Este es un vermut que se hace en la provincia de San Luis, en Merlo más precisamente, y se llama el voleo porque toma un poco la lógica de replantar las hierbas lanzando las semillas al voleo. Ah, muy bien. Luego vamos a probar uno de los clásicos, las marcas italianas, que es el típico vermut rosso. A continuación vamos a probar un vermut hecho en Río Negro, que es único, de Carlo Puricelli, que es un gran cocinero y gastronómico que hace 6 años comenzó también a hacer su propio estilo de vermut. La Fuerza, que es el que hacemos nosotros en Mendoza. Esto es un base de Malbec, que es nuestro vermut rojo. Y por último vamos a probar el quizás más complejo,
todos y es el que hacemos nosotros, que lleva al menos 12 meses de barrica y es un blend de distintas cepas. Elemental para cualquier degustación. Esto se aplica si vas a probar quesos, aceite de oliva o vino, o en este caso vermut. Es ver cómo luce y cómo huele. Tiene que ser agradable. ¿Por qué? Porque hay muchos efectos que aparecen en nariz. Un atributo de calidad en el vermut, y esto lo fuimos aprendiendo con la degustación, es que se pueda disfrutar solo. Probarlo mínimamente solo y después agregarle solo un hielo para que ese hielo te dé un poco más de calma, sobre todo para el tema del azúcar. ¿Por qué? Porque es como probar si no un helado derretido, te va a parecer siempre empalagoso. Una vez que lo probamos así, muy aromático, lindo. Un hielito. ¿Por qué? Porque el hielo lo va a hacer más agradable. Es un vermut muy delicado. Pasamos al segundo, que es la típica marca italiana de vermut rosso, y ya ves una gran diferencia en la paleta aromática. La verdad que es bien diferente. Es bien diferente y el tipo de aromas que aparecen son otros. El color también es distinto. La gran mayoría de los vermut rosso italianos tienen caramelo, que es lo que le da color y el aroma. Pero la sensación del caramelo es muy marcada. Es muy marcada. Muy marcada. Y después en la nariz no aparece quizás la potencia de las hierbas, sino que aparece una paleta un poco más difusa. ¿Sabés que me da mucha alegría lo que decís? Porque es lo que yo percibo. Así significa que la nariz todavía funciona. En tercer lugar, al vermut hecho en la Patagonia, en Río Negro. Intensidad total de color. Ya vemos que acá hay vino tinto. No pasa ni la luz. No hay colorante. ¿No? Tiene algo de hierbas, tiene como una menta. Pero algo de amargo también. Y tiene el amargo muy marcado. Pasamos cuarto lugar a la fuerza, que es Mendoza, una base de Malbec con un alcohol destilado de Malbec. No usamos azúcar, sino que usamos mosto de uva, o sea, el azúcar, la dulzura se la da a la uva, que es como se hacía antiguamente en la zona de Torino el vermut. Se reemplazó por un tema de costo, pero nosotros decidimos hacerlo en ese formato tradicional. Y las hierbas son todas recolectadas de la región. Las hierbas acá están muy presentes. Está buenísimo. Y por último, tenemos el último vermut que hicimos, que es la Fuerza Sideral. Delicioso. El vermut es parte de mi ADN. Entonces, cuando encuentro productos que son estimulantes, diferentes entre sí, que tienen calidad, etc., es bueno, es muy interesante. Bueno, salud. Pequeño brindis, pequeño gran brindis. Y te digo, mientras estaba probando, con este flambearía también algún plato. Ya tengo el datazo para tirar en la sobremesa del asado del sábado. La diferencia entre vermut y aperitivo es que el vermut lleva vino y el aperitivo no. ¿Listo? Quedó como un capo. Sigamos la historia de hoy y para eso vamos al búnker, que ya está nuestro historiador para contarnos el recorrido del vermut a lo largo de la historia. Diego, bienvenido. Estoy muy feliz de que estés acá. Acompañándome en esta conversación que para mí es muy placentera. Para mí también siempre bucear en las historias vinculadas a la cultura y a la gastronomía. Sí. ¿Qué información nos podés regalar vinculado a el origen de este producto? ¿Dónde nace? ¿Cómo es en el mundo? ¿Cómo llega a la Argentina? Bueno, desde ya vos sabés mucho de este tema, nos vamos a complementar. Pero el vermut, que es un hecho social, es un hecho de amigos, es un hecho de bar, es un hecho de gente del mundo del trabajo también, tiene un origen en cuanto a la palabra en Alemania, con W, Wermut, ¿no? Que remite al ajenjo, uno de los elementos centrales que constituyen un vermut, ¿no? Entre otras especies y hierbas que después vamos a ir contando. Exactamente así. En definitiva, un vino macerado, un vino fortificado con un montón de especias, entre 50 y 100, más o menos, ¿no? Así que primero ese origen alemán. Y después, como siempre, en la historia hay varias posibilidades, diferentes fuentes. Algunos hablan de Hipócrates, famoso del juramento hipocrático, el médico, que habría hecho una bebida con fines digestivos. Los romanos, que aparecen siempre, querido Pietro, aromatizando vinos. Durante la Edad Media, en los monasterios, mucho laburo con vinos macerados también, que van experimentando y generando nuevas bebidas. Y después, ya más cerca en el tiempo, un coterráneo tuyo, el tal Carpano, Antonio, un hombre de Turín,
habitualmente acreditado como el creador del primer vermú en 1786. ¿Es correcto esto, más o menos? Sí, es correcto, absolutamente correcto. Y después Luigi y Giuseppe Cora, que habrían sido los que comenzaron con el proceso de industrialización. Porque bueno, como ocurre muchas veces, suele el comienzo ser más artesanal, más de gente, de familias, de tradiciones, y después viene la etapa de la industrialización. Y ahí no podemos no mencionar algunas empresas, marcas centrales en el siglo XIX, como Gancia 1850, Cinzano 1860, Martini 1863, y en 1876 un inmigrante italiano que lleva esta bebida, Augusto Perucchi, con una bodega a España. O sea, es el primer productor de vermú en España. Es muy interesante este proceso histórico porque de alguna manera tiene dos patas que en mi opinión son muy interesantes. O sea, una es que es un producto que nace a partir del vino. Entonces el vino es un producto que está presente en la cultura del hombre desde siempre. Pero también, evidentemente, porque vos lo mencionaste Hipócrates, mencionaste los monasterios, etc., evidentemente desde hace mucho tiempo existen personas que empiezan a fusionar el vino con otros elementos. Experimentando. Exactamente. Uh-huh. Y me parece que el vermut es hijo de esa situación. Y la otra etapa muy interesante es también la que vos mencionaste, cuando el vermú empieza a tomar una dimensión más firme, cuando empieza a tener una identidad, cuando empieza a tener un perfil más reconocible y difundido tanto en Italia como en diferentes países del mundo. Eso me parece muy interesante. Y como siempre el anclaje con Argentina es inevitable, tratándose de un producto que tiene una raíz italiana muy fuerte. Tal cual. Y de hecho se convierte en muchas culturas en una tradición. El momento del vermú, el momento del aperitivo, especialmente en España y en Italia, antes del almuerzo, antes de la cena. También en la posguerra civil española, donde se venía de momentos muy complicados, ¿no? Y había que atravesar problemas económicos, tener quizá más de un laburo. El momento de la distensión era, en una jornada laboral intensa, el momento del vermú, con los compañeros obreros. Así que ahí también hay una raíz social muy fuerte del vermú, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un tipo de bebida que se presta mucho a esa situación. Es un tipo de bebida, te diría que no es agresiva como otras que tiene mucho poca más graduación alcohólica, ¿no? A eso me refiero. Entre 15 y 23, 24 grados. Casi parecido al vino, parecido al vino, porque el vino sabe que tiene entre 13 y 15 por ahí, y bueno, y el vermut está cerca o quizás un poco más de eso. Entonces es una bebida que, por supuesto, siempre hay que tomarla con cuidado, sin exagerar, pero digamos tiene un carácter más amistoso que la bebida que tiene una graduación alcohólica muy elevada. Por eso se toma en diferentes también momentos del día, porque no es una bebida muy pesada en términos de la carga alcohólica. Exactamente, y no hay que olvidar que excepto dos casos, que es el caso de Argentina y España, donde el vermú se toma puro, o muchos toman puro, en la mayoría de los casos siempre se mezcla con agua, entonces esa cantidad de alcohol se rebaja gracias a ese pequeño truquito. Un último dato, el vermú más antiguo de Francia. Hay algunos vermú con denominación de origen. Hay uno en Torino, pero está este que es el Dolin Rouge de Chambéry, en Francia, uno de los más antiguos, 1843, cuando Luis Ferdinand Dolin embotelló una de sus primeras botellas de un vermú rojo. Así que este es un ejemplo de una bebida con denominación controlada, denominación de origen en Francia. Y es muy difícil, es un paso muy interesante porque es un producto que merece meterse dentro de ese sistema de evaluación, pero es muy complejo eso. ¿Por qué? Porque teniendo tantas especias, tantos ingredientes aromáticos, diferentes tipologías de vinos que lo conforman, es muy difícil generar un marco normativo y de reglas como para evaluarlo y decir, bueno, este es un vermut de este lugar, este es un vermut de otro, etc. Así que bienvenidos estos dos ejemplos que quizás marcan un camino que debería ser seguido por otros productos. Ahora, Pietro, hay vermú seco, dulce y está el rojo. ¿De dónde viene ese color? No, el color depende. Originalmente el vermut nace a partir de vino blanco, entonces cambia el color
a partir del agregado de las especias y de los otros elementos que se suman para generar complejidad de color, de sabor y de aromas. De ahí nace. Y después últimamente, seguramente vos lo habrás visto, lo habrás leído, hay un cambio también en eso. Cuando se empieza a utilizar también vino tinto para hacer el vermut. Claro, claro. Antes, en sus orígenes, no viene del vino tinto, sino del blanco. Así es. Disculpen que meta situaciones personales en el programa, pero lo que acabo de escuchar me da pie para mandarle un mensaje a mi médico, el querido doctor Portnoy, que me dijo siempre que afloje con la ingesta de vermut diaria. Tordo querido, le digo que el padre de la medicina, Hipócrates, hacía y recomendaba el vermut con fines digestivos. Mis fines no serán exactamente los mismos, pero si el padre de la medicina lo dijo, un vaso de vermut nunca está de más. Y hablando de tragos, vamos con Pietro, que va a visitar a una de las más reconocidas bartenders del país, que le presentará sus tragos de autora con vermut. Amigas y amigos, el mundo del vermut no se limita únicamente al copetín tomado en la mesita de un bar. Sí, esa es una parte, pero también hay otra. Una parte más glamurosa, una parte vinculada a la mixología, a la coctelería contemporánea. Y bueno, nadie mejor que Mona Gallossi, la embajadora de nuestra coctelería en el mundo, para explicarnos qué se puede hacer con un vermut. ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son los misterios para obtener un trago contemporáneo de altísima calidad? Mona, para mí es realmente un placer genuino estar al lado tuyo. Sos la embajadora de la coctelería argentina y eso me emociona. Y la verdad que el camino que vos hiciste es espectacular. Mi carrera comienza tal vez con una necesidad, sin saber que la gastronomía, la hospitalidad, el servicio, la coctelería iban a ser mi camino, mi búsqueda, mi pasión. Vine a estudiar a los 18 años, creyendo que quería ser diseñadora de indumentaria, pero para solventar mis estudios comencé a trabajar en gastronomía y ahí con el tiempo encontré mi espacio. Un camino, un espacio. Sí. Cuando veía a la gente disfrutar y sonreír, a mí el corazón empezaba a latir, se me estremecía. Con mi abuelo paterno aprendí a entender sobre los aperitivos, sobre el vermú, sobre el vino. Y bueno, cuando empecé a trabajar en gastronomía tenía ese paladar, ese olfato que a mí me ayudó a entender la mixología, el tema de las mezclas, de las sensaciones, de las experiencias a través de los sabores. ¿Cómo fue evolucionando en los últimos 15, 20 años la coctelería del país? Porque yo, desde mi punto de vista, creo que tuvo un crecimiento exponencial. Los últimos 25 años, o sea, vamos a hablar de una época un poco oscura de la coctelería, donde el azúcar y el agua no le daban calidad ni buena estructura a los cócteles, muchas hierbas, muchos frutos, muchos deshidratados. Y hoy la coctelería se expresa más desde el lado aromático y de sabor, expresión en boca, y tal vez jugamos con hielos, con buenos vasos, pero no con tanta cosa arriba del vaso. Y después también entender que nuestra tierra es muy rica en hierbas que nos pueden aportar sabores súper interesantes. Lo que yo siento en Argentina es que, y tengo la oportunidad de viajar, de que estamos muy arriba. Somos, la verdad, que aspiracionales para toda Latinoamérica, y a nivel global, si cruzás el charco a Europa o a Estados Unidos y Canadá, es un gran Es un lugar que merece, ¿no?, ser observado con atención. Totalmente, totalmente. Si lo dice Mona, ¿cómo no prestarle atención a esta mujer que trabajó en las principales barras de bares y restaurantes del país, que creó con su nombre una marca propia que la consagró como la mejor bartender de la Argentina? Se convirtió en referente y embajadora de marcas internacionales, haciendo masterclass alrededor del mundo y hasta dándose el lujo de crear un trago para la red carpet del Festival Internacional de Cine de Cannes.
sigamos disfrutando de una verdadera estrella de la coctelería internacional. Bueno, y hablando de barra y Sí. hablando de tragos, tenía ganas de comprobar una vez más tu habilidad, tu creatividad, tu sensibilidad en un tema que yo adoro, que es el vermut. ¿Pensaste en algo? Pensé. El primer cóctel que pensé en servirte lo desarrollé yo y se llama gaucho. Gaucho porque tiene una fuerza en su base que es el whisky, entonces cómo mezclamos el vermú con el whisky. Después elegí un vermú que viene de Mendoza, pero lo transformé. Tomé hierbas de Jujuy, como es la rica rica, la muña muña, lo maceré varios días y lo que hice fue fortificar ese vermú. Bueno, ¿vamos con el primero? Sí. ¿Estás preparado? Sí. ¿Preparaste ese para? Cocina de cada cóctel, de cada insumo, o sea que tenemos un equipo de producción de día, tenemos envasados. En esta botellita tenemos el tónico que tiene un vermú, tiene café, tiene una tinta de lemongrass, tiene agua de coco Muy bien. y tiene agua tónica. Pim, pim, pim. Qué lindo. De un bitter italiano que amo mucho y que me acompaña en muchos proyectos. Y así terminamos Hermoso. nuestro cóctel, que es un tónico totalmente refrescante y complejo y que creo que te va a gustar. Fin de tristeza. Llegamos al tercero. Digo tristeza porque se terminó. Bueno, pero en fin, las cosas lindas tienen que terminar. Y pero podés regresar. Sí, por podés supuesto. regresar, te puedo armar algún envasado, de Bien. en casa. Bien. Siempre hay Siempre hay forma. posibilidades. Bueno, tercero, ¿qué has pensado? Bueno, el tercero se llama Pétalos. Es un cóctel que tiene una base de gin, de sidra, de manzana. Viene de Cipolletti, de Río Negro, de mi ciudad. Y termina la preparación minimalista. La verdad que es súper aromático, expresivo y refrescante y baja grado. Así como Daniel San tuvo en el señor Miyagi un guía para ganarle a los Cobra Kai en el torneo de karate de Old Valley, Mona tuvo en su abuelo un mentor para llegar a ser la mejor bartender de la Argentina. Por todas las alegrías que recibimos al abuelo de Mona, ¡salud! Y para seguir con las alegrías, retornemos al búnker para conocer más sobre la historia del vermut en nuestro país. Bueno, Diego, ahora es importante que vos nos informes, nos comentes sobre el vermut en Argentina. Bueno, desde ya es una tradición, es más que una bebida, es un hecho social y cultural el vermú, además de lo productivo, es una experiencia, podríamos decir. Según algunas estadísticas, el 55% lo toma en su hogar con soda, como si fuera un aperitivo antes de comer. Pero bueno, después está, por supuesto, en bares, bodegones. Antes era en pulperías. Me acuerdo en primera temporada de Historias Ricas, me hicieron uno en la vieja esquina de Mercedes. Pero era con Fernet
el vermú rojo y la clave, el golpe de soda. El golpe de El soda. golpe de soda. Así que bueno, en los bares realmente es una fuerte tradición. Según algunas publicidades, Pietro, a comienzo del siglo XX, el primer vermú que arriba a estas latitudes es el de Cora, presencia en el mercado desde 1838. Viene todo de la mano de la inmigración italiana desde ya, ¿no? Y inclusive esta empresa compra una bodega en San Juan en 1923, porque hay que recordar que en lo básico el vermú es un derivado del vino, ¿no? Así que esta gente lo que hacen es comprar una bodega en San Juan para hacer los vinos de base. Y bueno, después toda la movida de los tanos, con el Cinzano, con el Martini, realmente se va generando un consumo muy fuerte de esta bebida en la Argentina, tanto en hogares como en bares. Y eso significa, obviamente, bueno, los nombres que mencionaste lo dicen claramente, que existe después un desarrollo industrial vinculado a este producto. Así es, y marcas que van creciendo, y también la impronta local, porque por ejemplo, el Ferroviario, un trago bien argentino, una bebida icónica, popular, vinculada al pasado ferroviario de nuestro país, donde aparece el moscato. Moscato, Fernet, soda, según historiadores, y tiene mucho que ver con ese momento de relax de los laburantes del ferrocarril. Y después no se puede olvidar el amargo obrero. Que no es, vos me corregirás, necesariamente un vermú, es más un aperitivo, ¿no? Sí, es un aperitivo, efectivamente por su composición, lo dice su composición, ¿no? Pero, sin embargo, de alguna manera para muchas personas es sinónimo casi de vermut, ¿no? Acá la diferencia es una cuestión técnica, es una cuestión muy específica vinculada a la tipología de ingredientes, pero para el consumidor común es como que hay los dos productos de alguna manera se identifican uno con el otro. Se consume como aperitivo por más que Así su constitución es más de alcohol que de vino originalmente, ¿no? Y de alguna manera eso es muy interesante, muy importante porque los sabores también son parecidos y eso es como que estimuló el consumo de este tipo de producto y eso desde ya para nuestra gastronomía es algo muy interesante. El amargo obrero, en definitiva, origen en Rosario, Santa Fe, es como una reacción a los aperitivos dulces, ¿no? Es decir, vamos a tener algo que sea más rudo, más duro. Para las clases populares, incluso en la etiqueta se respira trabajo, es una cosa anarcosindicalista combativa esa etiqueta que refleja los valores del trabajo y fue creado por un empresario y un contador, dos italianos, Pedro Calatroni y Hércules Tacconi, y dirigida especialmente al público varón trabajador. Es impresionante la cantidad de cosas que nos dio la inmigración italiana. La pasión por la pizza, las pastas, al gran Pietro. Y ahora me vengo a enterar que también al vermut. Bueno, nosotros les dimos la oportunidad de ver en sus canchas los mejores años del gran Diego Eterno. Así que estamos más que a mano. Y siguiendo esta misma línea, vamos con Pietro, que va a contarnos el estrecho vínculo entre Italia y el vermut. Cuando pienso en el vermut no puedo no imaginar, no recordar cuál es el lugar donde yo nací y crecí, Italia. Porque el vermut, así como lo conocemos hoy en día, nació en el Bel Paese y más precisamente en la región de Piamonte. Ahí, hace 250 años atrás, bueno, alguien pensó que valía la pena mezclar el vino local con hierbas y especias, dejándolas en infusión, como para que ese vino tomara un sabor diferente, para que dejara su alma y la dejara ahí bien presente, pero que se sumaran también esos elementos aromáticos que sirvieron para complejizar esa bebida. El experimento fue tan exitoso que evidentemente quedó hasta nuestros días. Entonces, a partir de esa fórmula original, se generó una cultura del vermut que entró dentro de todos los países. Y ese es el motivo por el cual tenemos vermut italianos, españoles, franceses y de todos los lugares del mundo. Y, por supuesto, Argentina es una de las primeras que participa de este juego. I would go out tonight.
Es como dice Pietro, hay bebidas y comidas que nos recuerdan a nuestra historia. Y si hablamos de un elemento que está en nuestra memoria, atravesando pasado y presente, eso es la soda. Así que vamos con Pietro a visitar uno de los pocos museos del mundo dedicados al gran sifón. Vermut y soda, soda y vermut, un matrimonio de acero, una pareja eterna. Pero en este camino que estamos haciendo para descubrir las virtudes del vermut, no podía faltar una referencia específica a la soda. Y en este caso es un museo, el Museo de la Soda y del Sifón de Berisso, en provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué son estas botellas, estas piezas maravillosas? Bueno, tenemos, por ejemplo, esta pieza de Campari Soda. Campari Soda. Esta de los años 30, que se utilizaba para directamente cuando tenían invitados, en vez de hacer el trago, ya estaba terminado. Sí. Igual que la de Cinzano Soda, que son esas botellitas. Después tenemos un sifón de medio litro, que era lo que se utilizaba en los bares y en los restaurantes. Capuchón de plomo. Color azul, un color bastante interesante. Lindo, lindo, hermoso. También existían el color rosa, el color verde. El color rosa tiene una particularidad que es que se hacía con pepitas de oro. Qué interesante. Entonces, no cualquier sodería sí, tenía la posibilidad de hacerlo. El sifón de litro aparece en los años 30 con el reparto de soda de las casas de familia, porque a partir del año 30 viene el reparto de soda. Sí, sí, ahí empieza, digamos, la difusión de la soda masiva. Masiva. Este lugar para mí tiene mucha conexión con el vermut. Esta idea que vos tuviste de armar un museo del sifón y de la soda me parece genial. ¿Cómo empieza tu vínculo con el vermut? ¿Cómo se te ocurrió armar un lugar de estas características? Empieza la historia un poco con el coleccionismo, ¿no? El primer sifón, o los primeros sifones, cuando yo vi que se rompía, fines de los años 80, hubo un cambio y se empezó a utilizar el plástico duro. Yo llegaba a las chatarrerías, y que era ahí donde se rompían estos sifones, la cabeza de plomo se fundía y el vidrio también se fundía, ¿no?, para reciclarlo. Y ahí es donde pienso, esto en el año 2000 no va a haber más. No va a haber más. Y va a ser un negocio poder vender los sifones. Ahí empiezo a colocar un sifón al lado del otro y me doy cuenta de que eran de diferentes modelos, diferentes colores, diferentes capacidades, diferentes soderías. Veo como un mundo a partir de ahí porque los sifones iban y venían. O sea, imagínate que yo encontré acá en la región, acá en la zona, encontraba de Mar del Plata, encontré de Córdoba. ¿Y cómo pasó todo eso? Llegaba a las chatarrerías y ahí en los lugares donde hoy son recicladores, pero antes nosotros llamamos cirujas, donde iban los cirujas, sí, sí. Ahí en ese lugar era donde llegaban los sifones estos antiguos. Entonces hablé con cada chatarrero y le decía que no lo rompan. Que no lo rompan, que te lo guardaran para vos. Claro, yo les compraba directamente la pieza entera. Pero es un trabajo de cada lugar. De hormiga, sí. O sea. ¿Cuándo abriste las puertas finalmente del museo? El museo se abre las puertas el 26 de abril del año 2001. Después de 23 años, ¿cuántas piezas tiene el Solamente museo? En sifones hay más de 4.000 piezas. ¿Cuál es la más antigua? ¿Cuál es la más bizarra? ¿Cuál es la más querida? Acá, ¿cuáles son? No, acá quizás son varias. Acá tenemos desde el principio de la soda a nivel mundial. Así que tenemos el primer sifón que se hizo para gaseosa, el primer sifón que se hizo para soda, estamos hablando de los años 1870, 1880, y a partir de ahí todo que tiene que ver con la llegada de la República Argentina. Así que tenemos el primer sifón de la República Argentina, de una sodería llamada La Argentina.
para mí es una joya. Así que quiero brindar por tu trabajo, por tu pasión, por el vermut y por supuesto por la soda y por el sifón. Agradezco tus palabras. Gracias. Y brindemos. Gracias. Con un vermut. Por con supuesto. soda. Admiro a las personas coleccionistas y cómo de una idea que puede parecer tan simple como guardemos esto que en unos años puede tener valor, a través de la perseverancia se llega a construir un refugio de nuestra cultura e identidad, como hace Luis con su Museo del Sifón, donde hay tantos sifones como amor por ellos. Y regresemos ahora al búnker para conocer más sobre el impacto del vermut en nuestra sociedad. Bueno, Diego, antes de seguir con los datos históricos, económicos, etcétera, permitime, ya que tenemos dos aperitivos acá. Ahí va. Puro, 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 puro. En este caso Sin vamos soda, por el lado argentino, puro sin sin hielo. soda. Excelente. Bueno, Diego, ¿qué datos tenés acerca de cómo el vermut entra dentro del tejido económico? Bueno, en la Argentina se consumen aproximadamente 8 millones de litros por año. Tenemos una semana del vermú que es en marzo, del 18 al 24. Esto también refleja toda una movida Sí, que está hay. tomando cada día más fuerza. Así sí. es. Inclusive, no solo los vermú industriales de marca, sino también una tendencia, como hablábamos la otra vez, al vermú de autor, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque le da espacio a pequeños productores, que muchas veces no son tan pequeños ahora, que piensan en un producto mucho más cuidado, o sea, que sale de la lógica estrictamente industrial y que se mete en una lógica donde se le presta más atención a la procedencia del vino, se le presta más atención al lugar donde se elabora el producto, se le presta más atención a los aromáticos que se suman, se le presta más atención al bouquet general de ese vermú artesanal, porque cada uno de esos vermús artesanales tiene un sabor diferente. Y entonces esa me parece que es la gracia, me parece que es la virtud que tiene hoy en día este nuevo fenómeno, porque es un fenómeno que tendrá más o menos 10 años del vermú artesanal. Bueno, y también cómo desembarca el vermú en la coctelería, ¿no? Hay tragos que son esenciales con vermú, como el Martini o el Negroni, y esto me hace hablar del conde Camilo Negroni, que fue homenajeado en un bar en Florencia en 1919 por un barman que de alguna manera creó este trago que después hizo muy famoso fuera de Italia el cineasta Orson Welles, pero que tiene algo que ver también con tu historia, ¿no? El Negroni. Mira, te confieso que el Negroni es probablemente el trago que más quiero, que adoro, por varias razones. Una, porque evidentemente esa mezcla gin, bitter Campari y un vermut rojo, evidentemente es muy congenial a mi paladar. Y la otra es que en mi ciudad natal, que es Génova, nosotros tenemos la costumbre arraigada de tomar el aperitivo. No importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no importa. Vamos al mediodía y vamos a la tardecita, antes de la cena. Y si se puede, un par de aperitivos, en este caso Negroni, y vienen bien. Y bueno, y yo me acostumbré a eso, y ese es el motivo por el cual evidentemente el Negroni es un trago que yo adoro. También con algunas variantes, una gotita de whisky, una gotita de bourbon, etcétera, como para darle matices distintos. Además del gin. Sí, pero poquito, una gotita. Y un bourbon. ¿Un cubo de hielo grande? El hielo es necesario, para mi gusto es un trago que va muy frío, bien fresco, porque además esa temperatura sirve para de alguna manera suavizar el impacto que tiene con el alcohol, que no es menor. Así que un trago para disfrutar y, como siempre, tomar con pinza. El trago de Pietro, el Negroni. O sea, que si en algún momento se hace el Salón de la Fama del Negroni, van a estar el conde italiano Orson Welles y nuestro antropólogo culinario Pietro Sorba together. No hay dudas que tenemos a un grande entre nosotros, y ya que lo tengo a mano. Hola Pietro, ¿puedo hacerte unas preguntitas sobre el vermut? Hola Dexter, por supuesto que sí. Gracias Pietro, vamos con la primera. ¿Nuestro vermut es un aperitivo italiano o es argentino? No, nuestro vermut es un hijo de la tradición gastronómica italiana. ¿El vermut se puede tomar solo o siempre es con soda? El vermut se puede tomar de las dos formas. En Argentina y en España se toma solo
y con soda, mientras que en general en los otros países se toma solamente con el agregado de soda. Otra que es muy importante, ¿el vermut se acompaña con alguna picada, sí o sí? Y es recomendable porque tenemos una bebida muy rica, muy agradable, y es muy bueno acompañarla con pequeñas cosas, tapitas o pequeños ingredientes que sirven para estimular aún más el apetito. El aperitivo se toma en Italia siempre antes de la comida. ¿Por qué? En general sí, porque sirve para estimular el apetito antes del almuerzo o de la cena. ¿Se puede considerar el vermut como una tradición argentina, tanto como el asado o el mate, ponele? ¿Qué opinan los más puristas? Creo que a esta altura el vermut está profundamente insertado dentro del esquema gastronómico del país. Así que no sé si tiene la misma fuerza del mate o de otra comida que tiene una tradición muy arraigada y fuerte, pero estamos cerca. ¿El vermut ahora se puso de moda entre los jóvenes, como pasó con las cervecerías y con la birra? Los últimos 5 o 10 años el vermut tuvo un avance extraordinario y bueno, y ya está muy presente dentro de las elecciones de las generaciones más jóvenes. Y vamos con la última, que es muy importante. El tipo de vermut que más disfruta Pietro Sorba es... Me gusta mucho el vermut seco, o sea, que no es demasiado dulce, y que bueno, y que te deja la boca limpia. Grande, Pietro. Escucharte me da más alegría que un vermut con aceitunas el domingo al mediodía. Amigas y amigos, llegó la hora de ir a un corte, pero va a ser un corte pequeño, así que quédense ahí porque vamos a volver con más historias ricas. Amigos, es momento de renovar la picada, servirse otro vermut, porque tras la breve pausa vamos a descubrir los secretos de los mejores vermut artesanales. Ya volvemos con más historias ricas. Siempre en tu mesa, cuando hay noli nadie deja. Noli, 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 siempre en tu mesa. ¿Esperabas 4 y te cayeron 6? Tómatelo con soda, tómatelo con soda. Ives, tómatelo con soda. Amigas y amigos, estamos nuevamente conectados con Historias Ricas, así que bueno, a disfrutar. Diego, el vermut tiene tanta difusión, que bueno, quizás me equivoque y corregime si me equivoco, que yo lo percibo su presencia en libros, en lo social obviamente, quizás en el cine también. Así es, apareció muchas veces en el cine, algunas son icónicas. Y hay una frase muy famosa de James Bond, 007, que era fanático del martini, este cóctel hecho en base a gin, ginebra y al vermú seco, que es la siguiente: vodka martini, porque le ponía un poquito de vodka, agitado no mezclado. Muy bien. El muy 07 bien. No es una diferencia menor. Bueno, Martini nació en Turín en 1863, a partir de la unión de 3 emprendedores. Uno fue justamente Alessandro Martini, y bueno, entre otros, Humphrey Bogart, 007, hablaron de este trago que tiene vermú. Y además habrás visto esa marca en muchos autos de carrera, sí, especialmente el famoso Lancia o Lancia Delta, que sí, fue conocido, ¿no? En el rally y en automovilismo de competición, mucho de la marca de este famoso vermú. Sí, tuvo un momento que realmente tenía una presencia realmente muy importante. Te pregunto algo, ¿hay diferentes tipos de vermú en definitiva? Sí, hay una clasificación básica donde tenemos el vermut blanco, el vermut rojo y el vermut dry. Y después aparecieron otras subcategorías, si la queremos llamar así. Tenemos el ámbar, el rosado y el extra dry. O sea que son todos matices que se van sumando a la tipología, tanto desde el punto de vista del color como desde el punto de vista del sabor. El blanco quizás es el más delicado, el más dulce, el más amable, y después tenemos el dry, que es
seco, o sea, áspero casi, ¿no? En un punto, de los hombres rudos, ¿no? De hecho, bueno, vos mencionaste James Bond, entonces James Bond tomaba eso. Así que bueno, es un mundo que es lindo conocer, es un mundo donde hay que meterse para tener otro motivo más para disfrutar de la vida. Aunque no lo crean, después de escuchar a Diego me doy cuenta que tengo ciertas similitudes con James Bond. Mi número de agente no es el 007, pero sí 007 es mi número de la suerte. No tengo licencia para matar, pero sí tengo licencia para tomar. Y no soy fanático del martini, pero sí de mi amigo barman Martín, que me sirve unos vermut con soda que son para chuparse los dedos. Y hablando de vermut y de gente grosa, vamos con Pietro para conocer los secretos de los vermuts artesanales. Amigas y amigos, en los últimos 7 u 8 años creció muchísimo una tendencia muy golosa, la de los vermuts artesanales. Es un mundo especial, un mundo en donde intervienen especias, aromas, todo sutil, una delicia. Así que bueno, hoy vamos a conocer uno de sus pioneros. Un hombre que a partir de un producto pensado de manera muy meticulosa, bueno, cambió un poco la historia de este producto en el mercado argentino. El vermut en los últimos años es como que ha tenido, y me refiero más al vermut artesanal de calidad, dentro de sus características organolépticas, hay un mundo que lo diferencia totalmente del vermut más masivo, si podemos decir así. Lunfa nace en 2017 y si contamos, por lo general la mayoría de las marcas vinieron a posteriori. A posteriori, ¿no? Y yo estaba empezando con mi desarrollo de la primera marca que tuve a título personal, que era el Gin Heráclito. Y me invitaron a formular, a desarrollar un vermut. Yo antes de ser productor de bebidas soy cordobés. Sin haber probado mucho vermut, había leído en las definiciones que el vermut era un vino perfumado. Me causó una linda impresión porque yo vengo del mundo de la perfumería. En Argentina producimos los mejores vinos y me pareció un gran desafío. Les dije que sí, que tomaba el desafío de desarrollar un vermut. Un matrimonio entre perfumes y vino es efectivamente muy interesante. Muy interesante. Las primeras catas que hice fueron las marcas masivas y luego empezar a ver las marcas un poco más premium que había en el mercado, qué era lo que ofrecían para yo entender y poder... ¿Hacia dónde ir? Complejizarme un poco. El 75% del vermut es vino, ¿sí? Eso lo pide el Código Alimentario y después, de acuerdo a la cantidad de azúcar que va en fórmula, vas a tener un vermut tipo torino o un vermut tipo francés, que es un poco más seco. Los vinos que utilizamos nosotros son vinos que de hecho van a góndola. Algunos de estos, hay una versión del rosado que se llama el desquiciado Lunfa, ¿no? Que lo acordamos con los chicos embotellar el vino base que ha salido tan bueno, y son vinos que en góndola tienen su precio razonable, ¿no? Cuando históricamente el vermut también era considerado como rescatar un vino que ya estaba un poco para el descarte. Le damos sobrevida inyectándole alcohol, inyectándole hierbas, inyectándole azúcar. Puede ser un camuflaje. En este caso no, en este caso se arranca de cero. Se arranca desde cero con lo mejor disponible. ¿Cuáles son las etapas de elaboración, por ejemplo, de un vermut de este tipo? Tenés la parte de desarrollo de fórmula claramente. Una vez que está la fórmula terminada, se pasan los procesos de maceración. Es una maceración única donde se meten todos los ingredientes, todos los elementos aromáticos en contacto con el vino, o se hacen por separado y después se hace un blend, se juntan. Yo por lo general trabajo como trabajamos en perfumería, que fue la base mía y la forma en la que sé trabajar. Voy componiendo acordes, que se le llaman, lo mismo que en la música. Digo, bueno, estos 5 o 6 productos me gusta cómo funcionan, me gusta luego cómo funcionan cuando les agrego estos otros. Va jugando un poco ahí a sintonizar y que todo eso te dé la armonía. Sos un alquimista. Tenemos el bitter rojo, que si bien no es vermut, ¿cuál es la diferencia entre un bitter rojo y un vermut? La base vínica. En el bitter rojo puntualmente se le quita el componente vínico, se mantiene con el alcohol, el agua y
la fuerte presencia de la naranja amarga para darle ese sabor Amargor. distintivo. Me parece que la idea de complejizar la estructura, el sabor, los aromas del vermut es como que ayudaron mucho a acercar este producto a una cocina un poco más amplia, más compleja, y acá por ejemplo tenemos 2 ejemplos que son espectaculares. Así que gracias por esta charla. Salud, Pietro, muchísimas gracias. Gracias por, larga vida al vermut. por este momento muy lindo. Amigas y amigos, llegó el corte, pero es un corte pequeño, breve, así que bueno, quédense ahí, tengan un minutito de paciencia, que vamos a volver con más historias ricas. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia gastronómica a bordo. Air Europa, tú decides. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Qué viaje hermoso estamos haciendo por el universo del vermut, catando sus variedades, descubriendo tragos y hasta visitando un museo dedicado a su fiel compañero, el sifón. Pero mejor los dejo con nuestro antropólogo culinario desde su casa para escuchar su gastropoesía dedicada al vermut. Creo que desde su origen el vermut acompaña todos los momentos importantes de la vida real y de lo imaginario colectivo. Algunos de ellos aparecen en películas inmortales interpretadas por actores inolvidables. No es una casualidad. ¿Estoy exagerando? No creo. Pienso en el Manhattan que Marilyn Monroe tomaba en algunas escenas de Una Eva y 2 Adanes, el Los Martini que aparecen en otras grandes obras maestras del cine. Sorbo tras sorbo terminan en la boca de Sean Connery, Daniel Craig, Robert Downey Jr., Bette Davis, Cate Blanchett, Jack Lemmon y Jack Nicholson. Pienso que sin el vermut esas escenas engarzadas en la memoria no serían iguales. Quizás nuestra vida no sería la misma. Y sí, en estos tiempos virtuales que vivimos no viene nada mal un vaso de vermut, soda y algo para picar con gente querida. A veces la felicidad no es más que un momentito como ese. Y para volver a compartir con ustedes estos buenos momentos, los invito a encontrarnos en el próximo capítulo de Historias Ricas. ¡Chao!